Bueno, buenos días a todos y a todas, espero se encuentren bien. Entonces, voy a comenzar. Creo que la actividad que les dejé hace 8 días fue una actividad muy sencilla, muy corta, justamente porque no tuvimos clase, pero igual creo que no se gastaron más de media hora de pronto en su conjunto respondiendo el cuestionario, la justificación, porque todo pues estaba en el video que les envié, ¿cierto? Entonces, una actividad muy sencillita. ¿Listo? Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, pues toca adelantar bastante, porque como no vimos función lineal, entonces importante que ustedes vean simplemente cosas muy rápidas de lo que es una ecuación lineal. ¿Listo? Es importante porque muchos problemas de los que vamos a trabajar el día de hoy se construyen y se realizan pues a través de esta aplicación lineal. Perdón, de esta función lineal, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a dibujar una línea recta, vamos a caracterizar esa línea recta, vamos a decir por qué es importante la línea recta y entonces simplemente vamos a apoyarnos en el plano cartesiano, ¿sí? Es importante, ¿no? Entonces el plano cartesiano, ¿sí? Eh, es una invención de un francés de apellido Descartes, ¿sí? Un filósofo francés más o menos del siglo XVI, pues él se inventó este sistema de plano cartesiano para poder representar puntos en el espacio. Entonces simplemente, como ustedes les enseñan desde pequeños qué es una calle, qué es una carrera, y usted se puede ubicar mediante calles y mediante carreras, porque generalmente es nuestra forma en que nos han enseñado a localizarnos, pues la manera en que los números o la manera en que se organiza esto, pues es también utilizando un plano cartesiano. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces a veces viene primero la calle y después viene la carrera. Entonces, cuando usted se está moviendo sobre la calle, viene la dirección de la carrera, y cuando usted se mueve sobre la carrera, vienen son las calles. Entonces, si se da cuenta, son convenciones, y una convención simplemente pues es una opción social, cultural, ¿sí? En donde se dice, mire, la mejor forma en que nosotros nos parece que debemos localizarnos es así, de esta forma y no de otra. Entonces es una convención. ¿Por qué? Porque fue un conjunto de personas quienes adoptaron esa convención y pues no otro conjunto de personas. ¿Listo? E igualmente pues llegaron a un acuerdo y se quedó de esa forma. Entonces nosotros generalmente vamos a anotar el eje horizontal, ¿sí? Como el eje X y el eje vertical como el eje Y, ¿sí? Entonces, si usted se mueve, digamos, si usted se mueve, por ejemplo, permítame acá, dibujo otro plano cartesiano. Entonces usted se da cuenta que el plano cartesiano divide su región en cuatro partes. Entonces, el eje X y después va el eje Y. Entonces, usted en el alfabeto sabe que las últimas letras del alfabeto son X, Y y Z, pero la primera de ellas es X, ¿cierto? Entonces, va primero X y después Y, en el orden del alfabeto que nosotros ya conocemos. Entonces, como va primero X, siempre que usted le den un número o dos pares de números, ¿sí? Usted siempre debe ubicar primero, se debe ubicar primero en X porque X va primero que Y. ¿Listo? Se da cuenta que esta región está dividida en cuatro partes iguales. Algunas características es que esto forma 90 grados entre los ejes del plano cartesiano. Es decir, que el eje X y el eje Y forman un ángulo de 90 grados. Pero también algo que es muy interesante de notar, de ver, de analizar, es que, por ejemplo, nosotros vamos a considerar que positivo va a quedar hacia la derecha y positivo va a quedar hacia arriba. ¿Listo?
de tal manera que usted acá va a tener números positivos, ¿sí? Positivo, positivo. Este primer positivo, ¿quién debe ser? Pues debe ser de X, porque ya les he dicho que va primero la letra X. Entonces, cuando usted se pasa a esta región, ¿sí? A esta región, usted aquí en este caso va a tener, un número negativo y un número positivo. Este positivo, ¿de quién es? De la Y. Pero el primer signo, ¿quién lo da? El eje X, porque en este caso las X ya son negativas. ¿Listo? En este punto de intersección se dice que está el punto cero. Entonces, ¿qué va a ser importante que usted reconozca? Pues sencillo, fácil. Analice lo siguiente, piense en lo siguiente, medítelo. Si este es el punto cero cero, significa que si definimos positivo hacia la derecha, pues a la izquierda debe ser negativo. Y si definimos positivo hacia arriba, pues hacia abajo debe ser negativo. Aquí, ¿cómo van a ser los números? Aquí los números van a ser negativo, negativo. Y aquí los números van a ser positivo, negativo. ¿Listo? Entonces es muy fácil porque si a usted le dicen grafica un punto, acá digamos, grafica el punto 7 menos 1. Entonces el número que es 7 menos 1, si usted se da cuenta, perdón, si usted grafica este número, usted se da cuenta que tiene signo positivo y signo negativo. Entonces, viendo este diagrama, usted se da cuenta que el número debe ir acá. ¿Listo? Y entonces usted quisiera graficar rápidamente ese número, entonces aquí simplemente usted va a tener que contar 7 unidades hacia dónde? Hacia la derecha. Recuerden que va primero la X y después va la Y. Va primero la X y después va la Y. ¿Sí? Va primero la X y después va la Y. ¿Listo? Entonces usted cuenta 7 pasitos. Uno, 2, 3. Bueno, llegó a 7. Listo. Entonces llegó a 7 en X. Pero en Y usted tiene que disminuir, es decir, usted tiene que bajar porque nosotros dijimos que hacia arriba es positivo, entonces usted tiene que bajar. Entonces, ¿cuántas unidades tiene que bajar? Una unidad. Entonces, de aquí bajé una unidad, listo. Es decir, que aquí va a estar mi punto, ¿quién? Entonces ahí va a estar mi punto 7, menos 1, ¿listo? Sí, fácil, eso es. Claro, lo único que usted tiene que acortar. Esto es como el ajedrez tiene muchas reglas, ¿cierto? Pero aquí hay solo una regla. La única regla es que usted siempre primero se mueve en X y después se mueve en Y. Fin de la historia. ¿Listo? Primero X, después Y. Primero X, después Y. ¿Listo? Entonces, ahí no va a haber problema. Bueno, y entonces, sobre por qué me interesa la línea recta. Bueno, entonces usted debe ser una persona consciente de que para poder graficar una línea recta necesito por lo menos 2 puntos para tener una única y una exclusiva línea recta. ¿Sí? Por un punto van a pasar infinitas líneas. Digamos, tengo este punto. Entonces, ¿cuántas líneas rectas pueden pasar por este punto? Entonces, por ejemplo, mire, mire esta es una línea recta. Pero mire esta también es una línea recta. Ah, pero mire esta. Ah, pero mire esta. Ah, pero mire esta. ¿Cuántas rectas pasan por ese punto? Infinitas líneas rectas. Infinitas. ¿Listo? Infinitas. Ahora, si usted está interesado en construir una sola línea recta, pues usted necesita 2 puntos. Espere, los voy a hacer con esta. Sí. Acá tengo el puntico. Listo. Entonces tengo acá un puntico y por acá otro puntico. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuál va a ser la línea recta? Pues la única línea recta que puedo utilizar es la que une estos 2 puntos. Sí, mire. Bien, mírela ahí. Elegante. Linda. ¿Sí? Tengo esos 2 punticos. Como usted tiene esos 2 puntos, ¿sí? Si se da cuenta, acá tiene un puntico verde y el otro puntico verde. Pues generalmente, como
Nosotros en este caso utilizamos 7, menos 1 para indicar esos puntos. Pues esos puntos son de la forma x, y, ¿cierto? Discúlpeme, los contextualizo. Mire, si usted se da cuenta, son de la forma x, y. Es decir que este punto de acá tiene coordenadas x, que valió 7, y y, que valió menos 1. Entonces todos estos puntos que estoy dibujando acá tienen coordenadas como, pues, x, y. Generalmente el orden no va a importar, pero este punto uno lo puede llamar x1, porque, ya les voy a explicar por qué, x1 y y1. ¿Listo? Este es un 1 pequeño, que me indica que es mi primer punto. ¿Listo? Sí. A manera de ejemplo, ¿sí? Usted tiene justamente esto, un punto X y otro punto y un punto en Y. Pero entonces este lo estoy llamando X1 y Y1. Es decir, estoy diciendo que este es mi primer punto, ¿listo? Mi primer punto. Y mi segundo punto lo estoy llamando el punto X2, Y2. ¿Cuál punto es el X1 y cuál es el X2? ¿Y cuál es el Y1 y cuál es el Y2? No importa, no importa. Si a usted le gusta que este punto sea el primero, pues ese es el primero. Si usted quiere que este sea el segundo punto, este es el segundo. Pero si a usted le gusta mejor que el de arriba sea el primero, pues entonces le cambia las etiquetas, ¿sí? Pues este ya no lo llama X2, sino lo llama X1, y este no lo llama Y2, sino lo llama Y1. ¿Listo? Eso es cuestión de gustos. Lo chévere de esto es que, independiente de la cuestión de gustos que usted tenga, le va a dar exactamente lo mismo. ¿Para qué me sirven esos dos puntos? Los dos puntos, si usted se da cuenta, si yo quisiera caminar primero por el eje X, porque hemos dicho que primero uno se mueve en X, ¿cierto? Entonces, digamos, yo me muevo desde aquí, desde el eje X, llegué hasta acá, y ahora voy desde ese punto, voy a ir desde ahí ahora hacia acá, mire. ¿Por qué hice eso? Porque es la manera como me puedo ir del punto X1 o Y1 al punto X2, Y2 sin pasar pues por, en este caso, por el camino de la línea recta. Lo hice fue tal como me indica el plano cartesiano, muévase en X y muévase en Y. Si el plano cartesiano no le está diciendo que se mueva en diagonal, ¿sí? Para ir de punto a punto el plano cartesiano le dice muévase en X, muévase en Y, que es lo que les estaba diciendo que es la única instrucción que tiene. ¿Listo? Entonces, si usted analiza esta diferencia, porque esto va a ser una diferencia, entonces vamos simplemente a darlo con líneas. Entonces voy a utilizar esta línea amarilla para lo siguiente. Entonces, si usted se da cuenta, desde el origen del eje Y hasta este punto, me moví horizontalmente, y uno solamente se mueve horizontalmente cuando está en X. Es decir, que esa línea amarilla se llama X2. Y esta línea roja que va desde acá hasta acá es X1, ¿sí? Si usted se da cuenta, el movimiento de mi cursor fue horizontal. Si el movimiento es horizontal es porque me estoy moviendo en la dirección de X. ¿Listo? Es que es independiente. Es como yo coger esta línea y subirla, mírela. Ahí está el eje X, ¿sí o no? Mire, mírela. Ahí está el eje X, todo el tiempo. ¿Sí? Ahora usted piensa lo siguiente, si a la línea amarilla le quito la línea roja, ¿sí? Mire lo que dice, a la amarilla le quito la línea roja, ¿qué línea me va a dar ahora? Pues me va a dar esta línea de acá, ¿sí o no? Mire. Si al amarillo le quito el rojo, me da este pedacito, ¿cierto? Y este pedacito, si usted se da cuenta, es este mismo. Sí, mírelo. Conclusión. ¿Quién es esta línea de aquí abajo? ¿Quién es esta línea moradita de acá? Pues era toda esta línea menos esta. ¿Y esta línea quién es? X2. ¿Y esta quién es? X1. Es decir, que estoy haciendo una resta, ¿sí o no? Porque cuando digo quite, es de restar.
Entonces este pedacito de acá es x2 menos x1. Eso no parece un 2, ya lo reparo. Entonces, x2 menos x1. O x1 menos x2, no importa, porque como eso depende del orden, en este orden es x2 menos x1. ¿Listo? Entonces, x2 menos x1. Y análogamente, de manera análoga, yo voy a tener acá lo mismo para y. Entonces, si aquí fue x2 menos x1 y hago el mismo razonamiento para y, pues aquí voy a tener y2 menos y1. Y esa va a ser una información muy valiosa. Porque nuestra línea recta, ¿sí? Nuestra línea recta que tenemos, perdón, la línea recta que tenemos en color verde, se da uno cuenta que esa línea recta respecto al plano cartesiano está como inclinada. Y esa inclinación recibe un nombre que se llama la pendiente de la línea recta. Entonces, generalmente la pendiente de una línea recta no es más que la forma de decir que hay una recta que tiene mayor inclinación que otra. Y esa pendiente, ¿cómo se calcula? Entonces es muy fácil de calcular. Esa pendiente, la manera de calcularla, ¿sí? La manera de calcular esa pendiente simplemente va a ser de la siguiente manera. Entonces utilizamos la letra M para la pendiente, entonces decimos que la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ay, pero ¿quién es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1? Pues justamente la resta entre los puntos en Y la resta de los puntos en X, mire. ¿Listo? Entonces con esa manera conocemos la pendiente. Y aquí hay un punto. Hay un punto que corta, ¿sí? Independiente de los puntos que usted pueda llegar a tener. Aquí usted puede tener su punto X1 y aquí su punto X2. Pero hay un punto que está acá, que es un punto de corte, ¿sí? Usted se da cuenta que este punto es el punto donde justamente la línea que usted tiene corta, ¿a qué eje? Al eje Y. Y ese punto de corte generalmente uno lo acostumbra a denotar con la letra B. ¿Listo? De tal manera que la ecuación de una línea recta va a estar determinada como Y, ¿sí? Va a ser igual a M, que es la pendiente, por X, más B. Si B, o mejor dicho, la línea recta pasa por el origen, pues B vale 0. Y entonces usted tiene los casos que se vio hace 8 días en los videos en donde Y es igual a la pendiente por X. Entonces, también debe quedar claro lo que es una variable dependiente e independiente, que estaba en el video y creo que era suficientemente claro en decir que en este caso X es la variable dependiente y Y la variable independiente. Ahora, si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano y tengo varias líneas rectas, ¿sí? Porque puede tener varias líneas rectas. Entonces, por ejemplo, tengo esta, ¿sí? Tengo esta, ¿sí? Y va a tener otra. Esta. Y va a tener otra. Digamos esta. ¿Listo? Entonces, cuando tengo la línea roja, la pendiente es positiva. ¿Qué significa eso? Que le va a dar un número positivo. ¿Sí? Es que cuando usted calcule, su pendiente de esta forma, pues usted va a tener un número positivo. Entonces puede tener un número positivo. Entonces uno dice que M es mayor que 0. Positivo, esto es positivo. Si tiene un caso como este, decimos que la pendiente es negativa, es decir que cuando usted haga ese cálculo le va a dar un número negativo. ¿Listo?
Cuando usted tiene una línea recta como la de color negro, usted dice que su pendiente es igual a cero, pues está inclinada. No está inclinada, perdón, está sin pendiente. Y tenemos este caso donde decimos que la pendiente es muy grande, y ese muy grande decimos que es una pendiente infinita. ¿Listo? Generalmente nosotros trabajamos mucho con la roja y con la de color, o sea, con esta y con esta. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar a ver qué podemos hacer con eso. Entonces, a manera de ejemplo, usted le dicen, ay, mire, usted tiene estos puntos. Tiene el punto 1,2 y tiene el punto menos 1, menos 3. Se le dicen grafique eso y calcule la ecuación de la línea recta. Listo. Fácil. Plano cartesiano. Ubicamos los puntos. Entonces, ya sé que este es positivo, entonces va a ir en este primer cuadrante. Entonces aquí, discúlpenme un segundo. Hacemos esto acá. Listo. Entonces aquí va a tener primero que caminar en X. Entonces caminé una unidad en X y en Y tengo que caminar una y 2. Y entonces el punto que va a tener va a estar por acá. Bueno, ya lo grafico. Y acá tengo 1, acá tengo también los negativos, menos 1, menos 2, y aquí tengo a menos 1, menos 2 y menos 3. Bueno, entonces voy ahora a dibujar mis puntos con color rojo. Entonces, si usted se da cuenta, el primer punto que tengo que ubicar es el punto 1,2 que me dice que me mueva una unidad en X, entonces me muevo una unidad en X y ¿cuántas unidades en Y? 2. Entonces, por aquí va a estar mi puntico. ¿Listo? Ah, pero quería el que es rellenito. Perdón. 1 en X y 2. Entonces, por ahí está ese punto, ¿cierto? Entonces, mire este punto. 1 y 2 en Y. ¿Sí? Entonces, ubiqué mi primer punto. El segundo punto, que va a ser mi punto menos 1,3, pues también lo puedo ubicar. ¿Cómo lo voy a ubicar? Entonces, muy sencillo. Menos 1,-3. Entonces, usted coge este punto, ¿sí? Entonces, arranca siempre desde el origen. Entonces, menos 1, porque el menos 1 está en X. Primero en X y después en 3 acá. ¿Sí? Listo. Ahí tienes todos esos dos puntos, ¿sí? Y entonces puedo trazar mi línea recta. Entonces, ahí no hay problema. Fácil. Pues ahorita, acá está mi línea recta, ¿cierto? Ya. Listo. Entonces tengo que encontrar la pendiente. ¿Cómo encuentro la pendiente? Entonces, la pendiente es fácil. Entonces, para usted poder hacer las cosas bien, usted tiene que seleccionar aquí con letra X, con la letra Y. Entonces, recuerde que tenemos dos puntos. Entonces, este va a ser mi punto X1 y este mi punto Y1, simplemente por el orden. Y este va a ser mi punto X2 y punto X2 y mi punto Y2. Es decir, primer punto y segundo punto. Listo. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, entonces lo que puedo hacer simplemente es calcular la pendiente. Entonces ya saben que la pendiente la calculamos con esta ecuación. Y2 menos Y1, X2 menos X1, listo. Entonces aquí voy a hacer eso. Entonces quiero calcular la pendiente. Pendiente es igual. Entonces la pendiente, que es la letra M, es igual a Y2 menos Y1. Entonces va a ser caso que Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, ¿quién es la pendiente? Entonces la pendiente va a ser igual a Y2. Entonces comienzo a identificar Y2. ¿Dónde está Y2? Ah, míralo acá. Vale menos 3. Listo. Entonces menos 3. Menos.
Y Y1, ¿cuánto vale? Ah, vale 2. Ah, que si fuera el número negativo, o sea que hubiéramos cogido menos 2, pues toca tener cuidado porque es menos 2. ¿Listo? Pero este no fue el caso. Entonces esto no lo ahorramos. Entonces tenemos acá menos 3 menos 2. Y aquí abajito debo tener aquí entonces x2. Ah, entonces x2 da menos 1. Y aquí tengo un menos. Y ahora miro cuánto vale x1 y vale 1. ¿Listo? Entonces todo chévere. Porque entonces simplemente lo que voy a tener que hacer es una simple resta. Y cuando haga esa resta, entonces usted va a tener menos 3 menos 2 y eso le da menos 5. Y acá abajo tiene menos 1, eso le da menos 2. Pero usted sabe por la regla de signos que cuando tiene un menos y un menos le da un más, entonces esto le da 5 medios. Además tiene que dar positivo el número porque la pendiente es positiva, porque efectivamente en una diapositiva anterior les mostré que efectivamente este caso, que es la línea roja, que es la que estamos considerando, la pendiente es mayor que 0, lo cual indica que es un número positivo. Y aquí tenemos un número positivo, porque 5 medios, si usted coge la calculadora, escoger 5 y dividirlo entre 2, y la mitad de 5 es 2.5, ¿cierto? Porque ¿cuánto es la mitad de 50? 25. Entonces, pues aquí la mitad de 5 es 2.5. ¿Listo? Entonces, sencillo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces ya tenemos a m. Uy, listo. Entonces, mire, siempre que quiera escribir la ecuación de una línea recta, la voy a escribir de esta forma, ¿sí? Para que ustedes, por favor, estén muy pendientes. La voy a escribir de esa forma. Entonces, de aquí ya coroné a alguien. Ya tengo algún valor. Ya lo sé, ya lo conozco. ¿Y quién es? Ya conozco a m, ¿sí? Ahora, ¿quién me hace falta? Mire, m ya lo conozco, mire, chulito. ¿Quién me hace falta? B. Ah, bueno. ¿Cómo calculo a B? Fácil, fácil, fácil. Usted va a escribir su línea. Usted va a escribir esta ecuación y igual a mx más b, listo. Entonces usted escribe y es igual a mx más b, listo. Entonces vamos a hacer eso, y igual a mx más b. Y entonces, ¿usted qué tiene que hacer ahora? Entonces simplemente va a colocar y igual a m, pero es que m ya lo calculamos. Nos dio 5 medios, 5 medios, ¿sí? 5 medios. Bueno, pues entonces pongo acá y igual a 5 medios ¿de quién? De x más b. ¿Listo? Entonces sencillo. O sea, ya hay pocas palabras, ya está casi nuestra ecuación. ¿Qué nos hace falta? Conocer a b. Y entonces, ¿cómo vamos a conocer a b? Es decir, ¿quién debe ser el punto de corte? Es decir, ¿quién es este punto de acá? Ese punto en color negrito chiquitín. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado? Ahí debe estar en el eje Y, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está ubicado? Entonces, sencillo. Cuando usted tenga esto, simplemente haga lo siguiente. Reemplace por cualquier punto justamente en esta ecuación que tenemos hasta acá. ¿Cómo así que reemplazar con cualquier punto, profesor? Sí, señor. Y sí, señora. Coja este punto, el que dice x1, y1, el que dice x2, y2, y simplemente reemplácelo en la ecuación que llevamos. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Entonces, supongamos que va a coger el punto 1. Ah, bueno, va a coger el punto 1. Entonces, con el punto 1 sería x vale 1 y y vale 2. Listo, entonces aquí cojo. ¿Y cuánto vale? Entonces vale 2 igual a 5 medios por x, que es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, porque ahí se está multiplicando por 1, más b. ¿Listo? Entonces usted va a comenzar a hacer esta operación acá. ¿Qué operación tiene acá? Esta acá tiene un 5 por un 1. Y un 5 por un 1 le da 5. Y pues el 2 de abajo sí le queda igual. Entonces 5 medios por 1 le dio 5 medios. Ah, bueno.
Y este 5 medios, como necesito conocer el valor de b, es decir, 5 medios más algo me tiene que dar 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, simplemente, usted ese 5 medios lo tiene con un signo positivo, lo puede pasar perfectamente a restar al otro lado. Es decir, hace esto, mire, lo restó. Y entonces, pues esto ya debe ser igual a ¿quién? A b. Entonces, usted ahora tiene que hacer su operación de fracciones, 2 menos 5 medios. Entonces, como nosotros vimos eso, ¿sí? Entonces ya supongo que cuando vemos esas fracciones rápidamente, esto nos da menos un medio, ¿sí? O sea, 2 menos 5 medios da menos un medio. Significa que b es igual a menos un medio, es decir, que el punto de corte en el eje Y debe quedar justamente en el eje Y, pero hacia abajo. Venga a ver si corroboramos. Sí, mire, si este punto de aquí, donde se cruzan las dos líneas moradas, es el origen, ya dijimos que hacia abajo era negativo, entonces sí está negativo en Y. Listo, entonces ¿cómo nos queda nuestra ecuación? Entonces pues nuestra ecuación ya nos va a quedar como Y igual a 5 medios de X, 5 medios de X más B, que pues en este caso es menos un medio. Ay, profe, pero es que yo quería el otro punto. Bueno, entonces con el otro punto, sí, con el otro punto, pues con el otro punto, sí. Esto fue con el primer punto, ¿cierto? Primer punto. Con el otro punto creo que los dos números son negativos. Entonces esos dos números que son negativos, haciendo el mismo procedimiento, pues voy a escoger el punto. Y entonces tengo que mirar si efectivamente el punto que voy a considerar ahora es este menos 1,-3. Ah, bueno, sí, porque pues a alguien le puede gustar ese punto. Entonces, llévale menos 3 y entonces acá vamos a tener 5 medios de X, pero X vale menos 1. Entonces, recuerden que es una multiplicación por menos 1. Recuerde que cuando uno habla de multiplicación toca aplicar regla de signos, ¿no? Más B. Listo. Y entonces, si usted se da cuenta, debe multiplicar 5 por menos 1. Yo sé que la tabla del 5 por el 1 me va a dar 5, ¿cierto? Entonces, pues ya tengo que 5 por 1 me da 5, pero como tengo un signo positivo, porque acá hay un signo positivo, uno jamás lo dibuja, pero ahí hay un positivo, más por menos le va a dar menos. Entonces aquí le va a quedar menos 5. Es que aquí le quedó menos 5. ¿Listo? Como necesito despejar a B, voy a hacer lo mismo de ahorita. Entonces, ¿qué es lo mismo de ahorita? Pues que voy a pasar este menos al otro lado a sumar, porque en este caso es negativo, pasa al otro lado a sumar. Entonces aquí paso a sumar. ¿Listo? Y entonces voy a hacer menos 3 más 5 medios y eso me tiene que dar el valor de B. Si usted coge su calculadora y hace menos 3 más 5 medios, eso le va a dar menos un medio. Sí, porque 5 medios es 2,5 y menos 3 más 2,5 menos 0,5, que en términos de fracciones se traduce a menos un medio. Es decir, que por el punto 2 nos vuelve a dar la misma ecuación. Y es igual. Recuerde que el 5 medios lo calculamos primero acá, mire. Ese no importa. Primero calcula una es y igual a 5 medios de x menos un medio. Conclusión, independiente del punto que usted escoja, le va a dar el mismo punto de corte. Independiente del orden que usted vaya a escoger estos valores también, le va a dar la misma pendiente. Entonces ahí tenemos lo que nosotros consideramos nuestra ecuación de la línea recta. De la línea recta. ¿Sí? Solamente que a veces esa ecuación de la línea recta viene en forma canónica. Esta ecuación yo la puedo escribir como 2y menos 5x igual a menos 1. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo llegué hasta allá? Fácil. Me quité este 2 y para quitar este 2 que está dividiendo tengo que multiplicar toda la expresión por 2. Oh, porque este 2 multiplica todo esto. Entonces ahí se iría este 2 y este 2 con este 2.
Entonces, ¿qué le quedó? Uy, mire, me quedó 5x menos 1. Pero este 5x está positivo, lo paso al otro lado a restar y pues aquí me queda el menos 1. ¿Listo? Entonces, importante que tenga en cuenta que hay dos maneras de poder escribir la línea recta. Entonces, usted generalmente, la forma como a usted le parece más bonita, siempre va a ser esta porque aquí queda claro que la variable independiente es la x y la variable dependiente es la y. Y y está completamente despejada. Ahora, ¿qué va a ser importante para que usted tenga por favor presente? Que esta va a ser la forma que nosotros conocemos como forma canónica. Ah, uy, profe, entonces significa que usted puede graficar esa línea recta también. Sí, claro. Entonces, es la misma línea recta que acabamos de hacer. ¿Listo? Ahora, aquí teníamos los puntos, obtuvimos nuestra ecuación o nuestra función lineal. Ahora, usted puede tener la función y puede encontrar su gráfica. ¿Sí? Pues esa es la forma más fácil porque es comenzar a reemplazar valores de x y por cada valor de x usted va obteniendo un valor de y. Después reemplaza una x y después tiene un valor de y. Y así sucesivamente. ¿Cuántos puntos usted necesita, requiere para construir una única y exclusiva solamente una sola línea recta? 2 puntos, usted no necesita más, ¿sí? No necesita más. ¿Listo? Entonces, usted simplemente puede graficar esa línea recta, ¿sí? Y entonces, nos vamos para acá. Usted puede escribir acá, Wolfram alfa, ¿sí? Entonces usted acá escribe su, ¿qué nos dio ahorita? Entonces rápidamente, 2y menos 5x igual a menos 1. Hijo de madre, venga a ver, ¿qué nos da esto? Porque quedan como 30 segundos, toca volvernos a conectar. Uy, mire una línea recta, ¿sí la ve? Mira, mírela. Y la misma línea recta. Mire la forma alternativa. 5 medios de x menos 1 medio, lo que teníamos, ¿sí? Una maravilla. Figura geométrica, línea, line, ¿sí? ¿Listo? Entonces se da cuenta, todo muy bonito, todo muy chévere, nos dio lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven las líneas rectas? Esa es otra pregunta de un interés aún mucho más fundamental y trascendental, porque por donde usted quiera que vea, en los noticieros hoy en día hablan que de aplanar una curva, que yo no sé qué, es decir, que nosotros estamos dependiendo de una gráfica, porque las gráficas tienen mucha información dependiendo del contexto. Y la primera gráfica por excelencia que uno estudia, porque tiene unas representaciones de algunos fenómenos físicos, químicos, económicos, sociales, es justamente una línea recta. ¿Listo? Ya les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplito de esa línea recta eh, de forma explícita. Voy a mirar cuánto queda acá. Bueno, queda un minutico. Entonces, espero que en esta primera parte quede claro dos cosas. Gráfica 1 puntos en el eje XY siguiendo la regla de que primero las X, después las Y. Y segundo, cómo calcular efectivamente pues, la ecuación de una línea recta. ¿Listo? Entonces para ese caso, vamos a tener lo siguiente. Listo. Lo siguiente